Abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, mis hermanos, en el capítulo 4. Estamos en una serie de estudios bíblicos que empezamos hace 3 semanas ya, acerca de los unos a otros en el Nuevo Testamento. Yo les mencionaba que hay unos 77 diferentes unos a otros mencionados a lo largo del Nuevo Testamento. Varios de ellos se repiten, obviamente, como el mandamiento de amarnos unos a otros, que ese mandamiento de amarnos unos a otros lo estudiamos hace las últimas 2 semanas. De esos 77, que varios de ellos se repiten, hay 25 que sí son diferentes unos de otros. Entonces Dios nos está repitiendo una y otra vez que la vida cristiana es una vida compartida. La vida cristiana no es una vida solitaria. La vida cristiana no es una vida tú con Dios en tu cuarto. Y generalmente el cristianismo que se nos ha enseñado, mis amados hermanos, y tenemos que, usando un inglesismo, ¿no? Tenemos que resetear nuestra mente y reaprender a ser cristianos. El cristianismo que se nos ha enseñado a la mayoría de nosotros es tú en tu cuarto con tu Biblia y en tus rodillas. Y si vas a compartir el evangelio, que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Y si vas a vivir tu vida cristiana, que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Pero ese no es el cristianismo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña un cristianismo donde nosotros compartimos nuestra vida con otros. Por ejemplo, el ejemplo que mencioné hace un momento del evangelismo. El evangelismo es una tarea en familia, en conjunto, en unidad. Digamos que Kidani invita a una persona a la iglesia, esa persona llega. Mi rol no es decirle, hey, Kidani, voy a estar orando por ti, ahí que Dios te use. No, mi rol es invitar a un café a esta persona o regalarle un libro para leerlo junto con él. O decirle a Kidani, ¿cuándo vamos a visitar a esta persona? Yo quiero ir contigo. De manera que la persona vea una comunidad que está alcanzándola, no un individuo. La vida cristiana es así. La crianza de los hijos, por ejemplo, yo necesito ayuda y yo tengo que pedir consejo porque a veces simplemente no sé qué hacer. Entonces estamos hablando de una vida compartida, de una vida vivida junto con otros creyentes. Santiago dice, confesémonos nuestros pecados unos a otros. Mis amigos, mis hermanos, mi familia de la iglesia me ayuda a mí a luchar contra mi pecado. En Gálatas capítulo 6 dice, llevemos nuestras cargas los unos de los otros. No puedo llevar yo las cargas de mi vida solos. Tengo que compartirla con alguien más. ¿Quién, hermano, quién de la iglesia te conoce? Conoce tus cargas, tus preocupaciones, tus tristezas. Y quizás tú me digas, pastor, yo no tengo a nadie. Ora por alguien. Empieza a pedirle a Dios, Dios, regálame un buen amigo, regálame una buena amiga. Yo quiero compartir mi vida con alguien. Yo no quiero vivir aislado, solo. Yo quiero vivir con alguien en mi vida cristiana. Y Dios te lo va a proveer. Dios te lo va a proveer porque eso es lo que Él quiere para ti. Si tú pides por eso, estás orando por la voluntad de Dios para tu vida, porque está explícita en las páginas de la Biblia. La voluntad de Dios para nosotros es que vivamos nuestra vida cristiana junto con otros. No te aísles, no te encierres en tu propia vida, en tu propio mundo. Eres parte de una familia. Y es tarea de todos proveer esas relaciones y esas amistades entre nosotros. Siempre digo, para aclaración, no vayas a abrirle tu vida a cualquier persona que se te aparezca. No, esa no es la idea. La idea es que busques a alguien maduro en la fe, alguien que te pueda acompañar, alguien que te pueda abrir la Biblia y que te pueda decir, hermano, esto es lo que dice Dios. Y yo creo que nuestra iglesia será muy bendecida con ese tipo de amistades, de relaciones, con ese tipo de apertura. Abre tu vida a otros. Abre tu vida. Quizás nadie te ha enseñado a ser amigo. Bueno, busca en la palabra de Dios. Ahí hay mucho acerca de la amistad.
y Dios te va a guiar y Dios te va a proveer ese buen amigo con quien tú compartas, que te conozca, que te mire y te diga, ¿verdad que no estás bien? O, ¿qué pasa? ¿Traes algo? ¿Estás preocupado? ¿Qué tienes? Seamos esos amigos y busquemos esos amigos también, mis amados hermanos. Y uno de los mandamientos unos a otros que nos da el Nuevo Testamento es a animarnos unos a otros. Entonces, este estudio lo vamos a hacer en dos partes, una parte hoy y otra parte, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Esta primera parte va a ser más contenido, teológica, doctrinal, bíblica, y el próximo miércoles va a ser más práctico, el cómo. Vamos a ver el cómo nos animamos unos a otros. Pero yo quiero empezar con algunos estudios que se han hecho, mencionándoles algunos estudios que se han hecho. Y estaba en mi investigación, encontré esto. Si tú lastimaste los sentimientos de alguien y haces algo bueno por él o por ella, tal vez no estás a mano todavía. Las relaciones interpersonales nos dicen que en un sistema saludable las relaciones se necesitan de 3 a 5 eventos positivos para superar un evento negativo. Lo ponemos en el día a día de nuestra vida, mis amados hermanos. Tú estás con tu esposa y tú en el día le mencionas 3 cosas negativas que ella hizo. Se le quemó el arroz, se le olvidó apagar la luz del cuarto y se le olvidó cerrar la puerta. Y le dijiste 3 cosas positivas, ¿verdad? Qué bonito se te mira tu pelo, el arroz se te quemó, pero me encantó la carne, cómo te quedó y pues gracias por limpiar la casa. Quedaste 3 a 3, ¿no? 3 cosas negativas, 3 cosas positivas. Los estudios dicen que esas 3 cosas positivas no son suficientes, que estás haciendo algo contraproducente para tu relación con tu esposa. Entonces, si ustedes son como yo, son criticones entonces. Crítica de cosas que se hace mal. Hiciste mal esto, hiciste mal el otro, hiciste mal aquí, hiciste mal allá, te equivocaste. Lo volviste a hacer mal, te volviste a equivocar. Eso no va ahí, ese vaso va allá. ¿Y por qué otra vez me pones la ropa en ese lugar? ¿Por qué no en este otro lugar? Y a los hijos también, ¿verdad? Hiciste mal, 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 mal. Corrígete, hazlo mejor. Y en la iglesia a veces somos así también. En la iglesia también somos así. Yo he tenido hermanos que me dan listas de cosas negativas, pero listas, listotas de cosas negativas, pero eh, son papiros, ¿verdad? Que dan vuelta y vuelta y vuelta de cosas negativas en la iglesia. Yo le digo, hermano, ¿y las cosas positivas? Y yo he tenido este comentario, las cosas positivas déjalas quietas, esas no hay ni que hablarlas, hablemos de lo negativo, de lo que se tiene que corregir. Ese no es el patrón de la Biblia. Ese no es el patrón de la Biblia, mis amados hermanos. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos debilitando nuestras relaciones, perdiendo la confianza con otras personas. Estamos fragmentando nuestras relaciones con otros, porque somos más críticos que animadores unos a otros. Nos criticamos más de lo que nos animamos. Hay un pastor que también es maestro de seminario y él le pide a los estudiantes a quienes da clase que expresen 3 evidencias de gracia en el otro por cada comentario correctivo. Pero él cree que las relaciones normales, o sea, esas las relaciones entre compañeros de clase en un aula de un seminario. Pero él cree que en las relaciones normales del día a día entre esposa, esposo, hijos, padres, miembros de la iglesia, miembros del trabajo, que son relaciones que pasamos mucho más tiempo juntos, que en estas relaciones, este pastor dice que la proporción debe ser 5 cosas que son evidencias de gracia por una crítica o hasta 10 cosas que son evidencias de gracia por una crítica.
Entonces, yo te pregunto, ¿cómo está tu vida de crítica? ¿Cómo está tu vida de crítica? ¿Eres criticón, criticona? Criticas, ¿verdad? Mal, estos hermanos, mira, estos músicos otra vez se equivocaron, llegaron tarde otra vez. Y hay que mencionárselos, ¿verdad? Porque yo digo las cosas como son. Y, y así hablo yo, ¿verdad? A la cara. Y si yo tengo que decir que estás equivocado en algo, te lo voy a decir. Entonces decimos, te equivocaste, y una y otra vez, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste, estás mal, estás mal, estás mal. Y entonces hay hijos que a veces viven aplastados por sus padres porque pues todo está mal, todo está mal, todo está mal. Los hijos escuchan crítica tras crítica, tras crítica, tras crítica, y de repente hice algo bueno, pero vuelve a ser apagado ese comentario de evidencia de gracia por más crítica y más crítica y más crítica y más crítica. Hermano, ¿cuál es tu actitud ante los pastores de la iglesia? ¿Crítica, crítica, crítica, crítica? ¿O más animarlos? Pastores, ánimo. Gracias por predicarnos la palabra. Igual a los músicos de la iglesia. Hermanos, gracias por dirigirnos en la adoración congregacional. Hermanos, gracias por elegir esos cantos. Hermanos, gracias por tomar su tiempo. Gracias, 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 gracias. Esta vida de relaciones en nuestro hogar, de relaciones en la iglesia local, incluso de relaciones en el trabajo, hermano, debe ser una vida donde tú estés hablando desproporcionalmente de las cosas buenas, evidencias de gracia en los demás. Porque todo eso te ayuda cuando tienes que corregir, te ayuda cuando tienes que hacer una crítica. Podemos decirlo de esta manera. Tú debes animar muchísimo a la gente, pero mucho, mucho, continuamente a tu esposo, animarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para que cuando Dios te dé la oportunidad, tú puedes ayudarlo a crecer en un área donde él necesita crecer, pero en un ambiente donde lo que se recalca es lo bueno, la gracia de Dios en la vida de la persona. Incluso, hermanos, nosotros podemos ver evidencias de la gracia de Dios en todos lados, hasta con gente no creyente. Por ejemplo, que es gente disciplinada en el trabajo, ¿no es cierto? Gente que es disciplinada, que es ordenada, que cumple con sus responsabilidades. Eso es porque Dios se lo permite, porque Dios le da la salud, Dios le da la disciplina, Dios le da la suficiente sabiduría, aunque no tiene a Cristo, la suficiente sabiduría para que pueda manejar su tiempo para hacer las cosas como debe de hacerlas en el trabajo. En otras palabras, hasta en gente que no tiene a Cristo podemos evidenciar cosas buenas. No todo es malo, no todo es malo en los no creyentes, no todo es malo. Entonces, yo te pregunto a ti, evalúate, examínate hoy mismo, estos últimos 3 días, desde la última semana, evalúate. ¿Cómo está en la proporción de tu crítica a tus palabras de ánimo a los demás? ¿Usas tus palabras para animar a otros constantemente o más para criticarlos por lo que no hacen bien? A ver, te hago una pregunta un poco más atrevida, un poco más penetrante. ¿Qué diría tu esposa? ¿Qué diría tu esposo? ¿Que lo criticas o la criticas más de lo que la animas? ¿Qué dirían tus hijos? Esto debe traer mucha convicción para muchos de nosotros, hermano. Mucha convicción de pecado y llevarnos al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que vivamos criticándonos unos a otros. ¿Corriges y criticas más de lo que animas, alientas y consuelas? Y quizá tú me digas, pastor, mira, yo no critico, pero tampoco paso animando gente. Bueno, eso tampoco es el plan de Dios para tu vida. Eso tampoco es el plan de Dios para tu vida.
Dios quiere que tú seas una persona que aliente a otros, que anime a otros. Tú no puedes decir, yo me quedo callado, yo no le digo que hizo bien ni mal. Entonces tus hijos nunca saben qué está bien y qué está mal. Entonces tu esposa no es animada a perseguir ese patrón, a perseguir ese estilo de vida. Entonces, con esto en mente, vamos a 1 de Tesalonicenses 4 y mira lo que dice desde el versículo 13 en adelante. 1 de Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Un poquito de contexto para que podamos sacarle el mayor provecho a este pasaje. Tesalónica era una de las grandes ciudades del primer siglo. Era un centro en su región era Macedonia. Macedonia era una región grandísima, pero esta ciudad en esta región era un centro de actividad política y económica. Su población alcanzaba unas 200,000 personas, que en el tiempo en que Pablo escribe eran muchísima gente, viviendo en una sola ciudad. Tesalónica era conocida como la madre de Macedonia. Pablo, dicen los comentaristas, que en sus viajes de predicación llegó a Tesalónica, pero solo estuvo, los que calculan el número menor, dicen que solo estuvo 3 a 4 semanas en la ciudad. 3 a 4 semanas, por la narración del libro de Hechos, dice que estuvo 3 a 4 semanas en la ciudad. Otros dicen que estuvo de 3 a 4 meses en la ciudad. Pero ya sea 3 a 4 semanas o 3 a 4 meses, eso fue muy poco tiempo. Muy poco tiempo, hermanos. Acaba de pasar enero y celebramos Navidad y ya está octubre, noviembre, diciembre, ya 3 meses para celebrar Navidad otra vez. O sea, 3 semanas, 4 semanas, 3 meses, 4 meses se pasan rapidísimo. Y Pablo en ese tiempo fundó una iglesia y puso pastores. Eso me maravilla a mí. Eso me maravilla a mí. En ese tiempo Pablo plantó una iglesia y dejó liderazgo. Él tuvo que salir huyendo porque lo estaban buscando para matarlo. Entonces, él escribe una carta a los hermanos de Tesalónica, porque los que se convirtieron de verdad. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. Dice Pablo en el versículo 8 que en Macedonia y en Acaya, ellos mismos, dice el versículo 9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Cómo los de Tesalónica recibieron a los apóstoles, a este equipo misionero. Y escuchen lo siguiente, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que estos convertidos de la iglesia de Tesalónica daban testimonio de que verdaderamente se convirtieron, porque todo aquel que se convierte a Cristo verdaderamente da testimonio de su conversión. Una vida de frutos de justicia. ¿No es cierto, mis hermanos? No puedes tú convertirte a Cristo sin dar testimonio de que tu vida está convertida a Cristo, de que tu vida ha cambiado. Y ahora Cristo es tu Rey, tu dueño, tu Señor. Entonces, estos hermanos que de verdad se convirtieron, que con ellos se formó esta iglesia, escribieron al apóstol Pablo una serie de preguntas que revelan acerca de las dudas que ellos tenían. Una pregunta que tenían los tesalonicenses era la siguiente:
¿qué sucede con los creyentes que mueren antes de que Cristo venga? Porque Pablo enseñaba que Cristo viene a juzgar, a reinar, Cristo viene por su pueblo, Cristo viene por su iglesia. Entonces, los tesalonicenses estaban preocupados porque había hermanos que estaban muriendo antes de que Cristo venga. Y el apóstol Pablo durante todo su ministerio enseñó lo que se conoce como la inminencia de la venida de Cristo. Cristo puede venir en cualquier momento. Hermanos, yo puedo ni terminar este estudio porque Cristo puede venir en cualquier segundo. La venida de Cristo está cerca, la venida de Cristo está cerca. Y Pablo enseñaba eso. Pero los tesalonicenses estaban preocupados porque habían hermanos que en la fe que habían muerto, pero antes de que Cristo llegara. Los tesalonicenses estaban sufriendo persecuciones, estaban sufriendo tribulación. Y muchos de ellos estaban siendo perseguidos por su fe. Entonces la pregunta era, si un creyente muere antes de que Cristo venga, ¿se perdió el regreso de Cristo? ¿O qué pasa con él? Esa era la pregunta. Entonces, podemos decir que su ignorancia acerca de lo que pasaba con estos creyentes les llenaba de preocupación. Entonces estaban desanimados, desalentados. Por eso Pablo les escribe. Pablo les escribe para animarles y aclararles varios puntos importantes de doctrina acerca de la venida de Jesucristo. Y en este pasaje, su hermano Pablo les da 4 razones para tener confianza. 4 razones para tener confianza y paz. Recuerden, los hermanos tesalonicenses estaban desanimados porque no sabían qué había pasado con estos hermanos que se habían muerto y habían perdido la venida de Cristo. Entonces Pablo les escribe. Y el primer punto aquí en este pasaje, pueden tener confianza y paz porque tenemos esperanza. Miren conmigo el versículo 13. Regresamos a Primera de Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Los que duermen aquí, mis hermanos, este es un eufemismo, es una frase que se usa en la Biblia para referirse a las personas que habían fallecido, que habían muerto. Duermen. La muerte no es desaparecer, no es ser aniquilado. La muerte te lleva a otro lugar. En el caso de los creyentes, los lleva a la presencia de Cristo. ¿Qué dice Pablo a los filipenses, mis amados hermanos? Pablo dice, ausente del cuerpo y presente con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque cuando yo muera voy directamente a estar con Cristo. Eso es lo que Pablo enseña en Filipenses y a los Corintios también les dice eso. Entonces, el pastor John Piper creo que es quien dice, la muerte es un taxi que al cristiano lo lleva donde quiere estar, donde Cristo. Todo creyente genuino quiere estar con Jesús, con su Salvador. Entonces, Pablo no les dice, hey, no se entristezcan, mira, deja de llorar, eso no es nada. No, 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 no. Pablo les dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay personas que no tienen a Cristo, no tienen esperanza de salvación y ellos se entristecen en desesperación, pero los creyentes nos entristecemos con esperanza, con la esperanza del Evangelio, la esperanza que el Evangelio nos da. Hermanos, todas las personas que pierden un ser querido se entristecen, todas. Eso no es malo, no es pecaminoso. Dios nos creó para ser seres relacionales que amamos a otras personas y es normal entristecerse por la separación. Pero la gran diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo tenemos verdadera esperanza. Tenemos verdadera esperanza. Nuestra esperanza es que estaremos con Cristo para siempre. Estaremos con Cristo para siempre. En el mundo antiguo no tenían esperanza, mis amados hermanos. No tenían esperanza. Las personas que perdían seres queridos no tenían.
ninguna razón por la cual recibir buenas noticias. Las personas que morían se perdían y ya, en el lugar de los muertos, sin esperanza de volver a verlos, sin esperanza de gozo eterno, sin esperanza de paz eterna. Un escritor antiguo lo puso de esta manera: la esperanza es para los vivos, los muertos no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Entonces Pablo les dice: hermanos, podemos tener confianza y paz porque nosotros los creyentes tenemos esperanza. La obra de Jesús en la cruz garantizó el perdón de nuestros pecados y garantizó una eternidad en el cielo con nuestro Salvador. Segundo lugar, ¿por qué tenemos confianza y paz? Porque Jesús venció la muerte. No solo tenemos confianza y paz, sino porque tenemos esperanza, sino también porque Jesús venció la muerte. Mira el versículo 14 conmigo. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Jesús murió y resucitó. Él venció la muerte. Él no se quedó en la tumba. Pablo pregunta, citando el Antiguo Testamento: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? La muerte ya no se enseñorea de nosotros, los creyentes. La muerte ya no es una razón de terror para nosotros. Ya no es una razón de estar llenos de angustia. Jesús murió, mis amados hermanos, pero al tercer día resucitó. Como dice Hebreos, capítulo 9. Está determinado para los hombres que mueran. Hermanos, mira, tarde o temprano, no importa que hagas mucho ejercicio, comas muchas verduras, que eso se recomienda. Hermano, tarde o temprano vas a morir. Y yo también. Y tus hijos y tu esposa y tus hermanos de la iglesia y tu papá y tu mamá, si todavía los tienes, vamos a morir. A menos que Jesús venga antes por nosotros, todos vamos a morir. Y tenemos que enfrentar esa realidad, hermanos, con esperanza, pero también con la convicción de que Cristo venció la muerte. La muerte ya no es un terror para nosotros, porque Cristo la venció. Y dice Colosenses capítulo 2 que en la cruz, cuando Jesús murió, Él clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria, aquella lista que nos condenaba, aquella lista de pecados que judicialmente nos dejaba en condenación. Toda esa lista la clavó en la cruz, dice Pablo en Colosenses 2. La quitó de en medio, ya no somos culpables. Ahora somos perdonados. Cristo venció la muerte. Ya no hay ningún pecado que a nosotros, los hijos de Dios, nos condene. Ya no hay ningún pecado que nos condene a nosotros, los hijos de Dios. Y por eso tenemos la esperanza de que nosotros tenemos victoria sobre la muerte también, porque la victoria de Cristo es nuestra victoria, mis amados hermanos. Es nuestra victoria. ¿Por qué tener confianza y paz? Porque tenemos esperanza, porque Jesús venció la muerte. En tercer lugar, porque Dios cumple sus promesas. Mira el versículo 15 y 16. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo escribe con la autoridad de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En otras palabras, Cristo Jesús enseñó esto cuando estaba en la tierra. Por ejemplo, podemos comparar esta frase en palabras del Señor con lo que Pablo dice a los Corintios. Pablo dice, acerca de esto no tengo mandato del Señor Jesús, pero yo les digo esto. ¿Qué quiere decir Pablo? Que Jesús, bueno, él sí tiene autoridad, pero Pablo cuando escribe estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo no tiene tanta autoridad. No, no es eso lo que quiere decir Pablo. Pablo cuando dice a los Corintios, acerca de esto no tengo palabras del Señor para decirle, lo que quiere decir es que mientras estuvo Jesucristo en su ministerio terrenal, no habló de estas cosas específicamente. Pero ahora yo se los estoy comunicando cuál es la voluntad del Espíritu Santo. En
en Tesalonicenses, Pablo dice, os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto fue lo que Jesucristo enseñó cuando estaba aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que enseñó Jesucristo? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo dijo, yo me voy, pero vengo por ustedes. Yo me voy, pero regreso por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¡Wow! ¡Qué linda promesa! Pero, ¿cumplirá Dios sus promesas? Hermano, te pregunto, ¿cumple Dios sus promesas? ¿Cumple Cristo sus promesas? Es que no debe quedar ni un ápice, ni un centímetro de duda en tu mente. Cristo cumple sus promesas, mi amado hermano, mi amada hermana. Nosotros, dice Pablo, en otras palabras, no tenemos nada que temer, porque Dios nos ha dado grandísimas promesas, fieles promesas. En estas promesas de Dios nosotros podemos descansar. Cuando ya no podamos continuar nuestra carrera cristiana, que estamos tristes, estamos angustiados, hasta desesperados, quizá derribados por el desánimo. Hermano, Dios te ha dado grandísimas promesas. Hermana, Dios es fiel y Él cumple sus promesas. ¿Cuáles son sus promesas? Que Jesús viene por los suyos. Jesús tiene un pueblo y Él está salvando un grupo de redimidos y Él viene por sus redimidos. El mundo se puede voltear. Las montañas, lo que es más seguro, puede ir al fondo del mar. Los sistemas económicos pueden desaparecer y quedar todos en la ruina. Los gobiernos pueden ser levantados y después ser destruidos. Pero las promesas de nuestro Dios permanecen para siempre, se cumplen para siempre. Mi padre siempre me recordaba, Daniel, Dios nunca miente. Su palabra siempre es verdad. Sus promesas siempre se cumplen. No dudes de sus promesas. Cristo Jesús viene por los suyos. Y aquellos hermanos y hermanas que han fallecido serán resucitados cuando Cristo venga por su iglesia. Recibirán cuerpos nuevos, cuerpos glorificados para una vida glorificada, para una vida en gloria. Esas son las promesas de nuestro Dios. Y las cumplirá, mis amados hermanos. Las cumplirá. ¿Por qué tener confianza y paz? En primer lugar dijimos, porque tenemos esperanza. En segundo lugar dijimos, porque Jesús venció la muerte. En tercer lugar, porque Dios cumple sus promesas. Y veamos en cuarto y último lugar, que podemos tener confianza y paz porque estaremos juntos con Cristo para siempre. Mira el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. En otras palabras, si Cristo viene antes de que nosotros muramos, que Pablo estaba seguro que eso sucedería en su tiempo de vida, pero Dios tenía otros planes, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No solamente los que fallecieron antes de la venida de Jesús estarán con Él, como nos dice versículos 15 y 16. También nosotros nos uniremos al gozo de estar con Cristo para siempre, si no morimos, sino más bien Jesús viene por nosotros. Ahí con Cristo, escucha esto, hermano, no lo pases por alto tan rápido, escucha esto, préstale atención. Ahí con Cristo, tú compartirás una eternidad con tus hermanos y hermanas que también se arrepintieron de su pecado y confiaron en Jesús. No hay nada que temer. Nuestros hermanos y hermanas que se nos han adelantado, nuestros hermanos y hermanas que han partido antes que nosotros, quizás familiares, quizás hermanos muy amados, cercanos de nuestra iglesia, de nuestra congregación, ellos están disfrutando a Cristo ahorita. Uy, están mucho mejor que nosotros, hermano. Están mucho mejor que nosotros. Pablo dijo, yo estoy en una encrucijada, Filipenses capítulo 2.
no sé qué elegir, si partir y estar con el Señor o quedarme y seguir sirviéndoles. Y dice Pablo, para mí estar con el Señor es muchísimo mejor. Hermanos, aquellos que se han ido a la presencia de Cristo, aquellos que se arrepintieron de su pecado y confiaron en Jesús como su Salvador, están disfrutando a su Salvador. Y ¿sabes qué? Nosotros vamos a disfrutar de nuestro Salvador y también con ellos por la eternidad. El sentir de pérdida y la tristeza actual solo será un recuerdo que nos llevará a agradecer a Cristo, pero disfrutaremos con ellos. No sé, haremos negocios, nos invitaremos a comer, quizá haya en el cielo una bandeja paisa, no sé, pero algo por ahí, algo bueno va a haber. Algo bueno va a haber. Vamos a comer juntos. Uno de los primeros eventos que hay en el cielo, ¿saben qué es, hermanos? Las bodas del Cordero. Una fiesta como tú y yo jamás hemos experimentado, ni nos imaginamos. Y ahí habrá comida y bebida de todos los gustos, sabores, para todos nosotros. Nos sentaremos con este hermano, con aquel, y vamos a ir a su apartamento a visitarlo, y porque Jesús dijo, ¿verdad? Morada, estoy preparando moradas para ustedes. Esa palabra es como apartamentos, como lugares de habitación, y vamos a visitarnos y vamos a festejar la gracia de Cristo. Años sin fin, años sin fin, años sin fin. Estaremos juntos para siempre con Cristo, para siempre. Jugaremos juntos, haremos deporte juntos, ya sin dolor de rodillas y sin el problema del nervio ciático. Estaremos juntos por siempre. Iremos de viaje juntos, conoceremos los lugares de los cielos nuevos y la tierra nueva juntos, haremos negocios juntos, trabajaremos juntos para el Cordero que nos redimió. Estaremos juntos con Él. Mucha gente hace un lío de este versículo del rapto, el arrebatamiento, antes de la tribulación, medio de la tribulación, post tribulación, y que si hay arrebatamiento y no hay arrebatamiento, y segunda venida. Algunos hablan de primera, segunda y tercera y cuarta venida. Y hermano, no te hagas un enrollo con esto. Cristo viene por su pueblo y nos va a llevar a estar juntos con Él. Esto no es para que hagamos líneas de tiempo, que puedes hacerlas, las líneas del tiempo. ¿Cuándo viene Jesús? Puedes hacerla, pero mucho más, gózate que estaremos juntos con Jesús, compartiendo con Él para siempre. Ahora, ¿qué hacemos con esta verdad? ¿Qué haces tú con esta verdad? Mira el versículo 18. No dice, haz una línea del tiempo para ver cuándo es la tribulación, y si el arrebatamiento es antes, en medio, después. No dice eso, no dice haz una línea del tiempo. No dice eso, mi hermano. ¿Qué dice? Que yo no digo que está mal que hagas una línea del tiempo, pero ¿qué dice? Versículo 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué tienes que hacer con esta doctrina? ¿Qué tienes que hacer con estas verdades? Animar a tus hermanos, animar a tu esposa, animar a tu esposo, animar a tus hijos. Hermanos, si somos honestos, nosotros nos desanimamos fácilmente. Fácilmente. ¿Cómo le estaré haciendo yo como papá? ¿Será que bien? ¿Será que mal? Y cuando escuchas a tu esposa decir, gracias por amar a mis hijos, gracias por cuidarlos, gracias por dirigirnos en los devocionales familiares. Tú dices, hey, vamos bien. Cuando un hermano en la iglesia se te acerca y te dice, hermano, dale, sigue adelante, Dios está contigo. Ánimo, Dios te ha dado sus promesas. Cuando un pastor, después de predicar, tú le mandas un texto y le dices, pastor, gracias por edificar mi vida, gracias por prepararte, gracias por sacrificar horas de sueño, por preparar
esta predicación, es de mucho ánimo, mi hermano. Cuando tú hablas con tu esposa y a menudo le dices, yo doy gracias a Dios por tu vida, cómo estás creciendo en tu caminar con Cristo, qué me anima a verte, tu amor por la iglesia, tu amor por otros hermanos. ¿No es eso mejor que la crítica? ¿No es ese estilo de vida mejor que vivir criticándonos unos a otros, mis amados hermanos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La palabra que Pablo menciona, alentaos unos a otros, esa palabra alentaos, ¿sabes cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? 104 veces. 104 veces. Y esta palabra significa colocarse al lado de alguien para consolar, animar, fortalecer, alentar. Entonces, cuando dice alentados unos a otros, quiere decir pónganse uno al lado del otro y háblense estas promesas, háblense estas cosas, háblense estas verdades, recuérdenselas a menudo, porque se nos olvidan, mis hermanos. Nosotros necesitamos recordarnos el Evangelio todo el tiempo. Si alguien fracasó en tu familia, recuérdale que Cristo pagó por esos pecados también. Recuérdaselo. Fíjate que el Espíritu Santo se le llama el Consolador, ¿no es cierto? En griego esta palabra quizás muchos de ustedes la reconozcan, Paracletos. Esta palabra habla de alguien que viene al lado tuyo a ayudarte, a pelear las batallas contigo, a animarte. Ese es el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo. Y esa palabra está ligada a la palabra que Pablo usa aquí, alentados unos a otros con estas palabras. La orden de Dios, el mandato de Dios para nosotros es que nos coloquemos al lado de nuestro hermano y nuestra hermana para consolarle, animarle, fortalecerle, alentarle. En todo el Nuevo Testamento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos consuelan, nos alientan, nos animan, vienen a nuestro lado para fortalecernos, pelean nuestras batallas con nosotros. Y Pablo a las iglesias a menudo las anima, las consuela, las alienta. Y Pablo envía en misiones a sus emisarios apostólicos o pastores o diáconos a animar a las iglesias, a fortalecer a las iglesias, a alentar a las iglesias, a consolar a las iglesias que están viviendo en situaciones difíciles. Dios espera, mis amados hermanos, que sea una parte normal, natural, diaria de nuestra vida, de nuestro hablar, animar a otros, alentar a otros, fortalecer a otros. Necesitamos eso constantemente. Porque como les dije, nos desanimamos, mi hermano, nos desanimamos. A veces perdemos la alegría y la motivación de seguir adelante en nuestras responsabilidades. Pero si hay 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 hermanos constantemente hablándonos la verdad de Dios a nuestra vida, hay una lucha con el pecado. Dios te ha dado a su Espíritu Santo y el poder para vencer. Ánimo, hermano. Hay una situación difícil en tu vida, hay una necesidad en tu vida. Dios te proveerá todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, vestimenta, techo, serán añadidas. Hermanos, Dios nos llama a animarnos unos a otros con estas palabras. Piensa en esto. Tu casa debe ser un concierto donde todos estén animándose, agradeciéndose, fortaleciéndose, todos estén ahí para alentarse unos a otros constantemente. Tu casa debe ser un concierto de aliento, un concierto de ánimo, en lugar de una casa de crítica, en lugar de una casa de estarse señalando y apuntando, de decir, esto hiciste mal, y mira, aquí tengo una lista. Cuando el papá llega del trabajo a la casa, aquí tengo una gran lista, estos muchachos no los aguanto, son una...
flojos, no quieren hacer nada, no ayudan para nada. Hermano, mira, tú puedes tener al hijo quizá más complicado de todo Tampa. Y en él tú puedes encontrar evidencias de la gracia de Dios. Y él necesita ser animado. Imagínate un muchacho que esté pasando por la adolescencia, que esté batallando con todos estos cambios hormonales, que esté batallando con todos estos cambios de amistades, que esté batallando con toda esta manera eh, de la presión en su escuela, de la presión de sus amigos. Imagínate todo esto que está pasando tu hijo, mi hermano, y tú apuntándole y señalándole que hiciste esto mal y esto otro y esto otro. El muchacho se va a dormir, hermano, sin esperanza, metido en más profunda tristeza. Dios quiere que nuestras conversaciones sean un concierto de ánimo, de gratitud, de aliento. Así que tengo tarea. Llama a 3 hermanos. Escríbeles un texto esta semana para animarlos, para animarlos. Además de todas las palabras de ánimo que de ahora en adelante le dirás a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Siéntate con un papel y con un lápiz. Escribe una lista de 10, 15, 20 cosas que le das gracias a Dios por la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus pastores, de tus hermanos de la iglesia. Y empieza a comunicarle esto a otros. Empieza a comunicarle esto a otros. Y la próxima semana hablaremos un poquito más acerca del cómo hacerlo, cómo animarnos unos a otros. Pero bueno, terminamos así, mis hermanos, dándole gracias a Dios porque Él es un Dios que nos mandó al Consolador, al que viene, está al lado nuestro, para alentarnos, fortalecernos y pelear estas batallas con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, perdónanos, Señor. Tu palabra nos confronta, tu palabra nos hace ver nuestro pecado. Perdónanos, Señor, porque somos rápidos para ver el mal, el error, criticar, mostrar el problema que está en la otra persona. Y somos lentos para animar, fortalecer, alentar a otros. Señor, que nuestros hogares sean conciertos de ánimo, conciertos de gratitud. Que nuestra iglesia sea una iglesia donde hombres y mujeres constantemente estén animándose unos a otros. Cambia nuestro corazón para que cambien las palabras que salen por nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestra boca está llena de crítica, si nuestra boca está llena de amargura, eso es lo que saldrá por nuestra boca con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros pastores. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a vivir una vida diferente. Y esta es la obra del Evangelio en nuestros corazones, Señor. Así que te suplicamos que tú nos lleves una vez más al pie de la cruz. Ahí hay perdón para nuestro estilo de vida y nuestras palabras. Ahí hay perdón y poder para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.